Gloria a Jesús. Gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús. Vamos a buscar, mis hermanos, en nuestras Biblias, en la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 6. Efesios, capítulo 6. Vamos a leer una porción que usted y yo conocemos mucho, que hemos leído cuántas veces. Y esta noche, pues, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que nos hable a través de esta porción. Capítulo 6, verso del 10 en adelante. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios, háblanos a través de tu palabra. Ministra nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Cúbrenos con tu presencia gloriosa. Y esta noche, Señor, tu palabra sea una bendición maravillosa para cada uno de nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Alabado sea tu nombre. Amén. Estaba pensando que estamos casi por terminar un año más. Un año quizás difícil. Posiblemente hemos enfrentado o estamos enfrentando problemas serios. Quizás estamos peleando batallas muy fuertes. Y el consejo de la palabra sigue siendo válido para cualquier circunstancia adversa que nosotros pasemos. El enemigo, mi amado hermano, es el mismo enemigo que hemos tenido durante todo el año. Es el mismo. Y lo que está tratando es, en cada día de nuestra vida, es variar sus estrategias de ataque para ver si logra penetrar nuestras defensas, ¿no? La batalla no es sencilla. Escribía Pablo, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. El enemigo que tuvimos en enero de este año es el mismo enemigo que tenemos ahora. Posiblemente su estrategia de ataque ha venido cambiando durante lo que va del año. Al principio nos atacó de una manera, después nos atacó de otra, hoy nos está atacando de otra. El objetivo es tratar de minar nuestras defensas. Pero también, así como el enemigo es el mismo, ha sido el mismo durante todo el año, aquel que nos guarda, aquel que nos guía, aquel que está con nosotros, también es el mismo.
Y la misma escritura declara de él, es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos. Entonces el enemigo puede ser el mismo y que cambie todas las veces las estrategias que quiera de ataque, porque el que nos respalda, el que nos guía, el que nos guarda, es el mismo que nos defendió al principio, el mismo nos está defendiendo ahora. Y no importa cuánta estrategia ponga el enemigo contra nosotros, ese defensor nuestro conoce la forma de vencer y lo ha vencido. Ya lo venció y ya clavó su nombre y todo su ímpetu en la cruz del Calvario y nos hizo libres. La armadura que usted y yo usemos en esta guerra, una de las cosas importantes que el soldado cuando iba a la guerra debía llevar era su armadura. Por eso no nos debe extrañar cuando Saúl sabe que David quiere ir contra el gigante, le dice, ponte mi armadura. Ese ofrecimiento era un honor para cualquiera. Cualquier soldado del ejército que el rey le hubiera dicho, usa mi armadura para ir a pelear, se hubiese sentido pues, plagado de honor, lleno de honor, muy especial. Porque la armadura era muy importante para pelear la batalla. Un soldado en el frente de batalla sin armadura era un soldado muy vulnerable para las armas del enemigo. Fueran armas de largo alcance o fueran la batalla, la pelea cuerpo a cuerpo, un soldado sin armadura era muy vulnerable para las armas del enemigo. Así que la armadura que usted y yo debemos de usar en la batalla que libramos cada día debe ser la misma, así como el que nos defiende, así como el guerrero que va con nosotros es el mismo, la armadura que usted y yo debemos de usar durante cada batalla, mientras estemos librando batalla, debe ser la misma armadura. Y la Escritura nos recomienda cuáles son las partes de esta armadura. Esta armadura funciona ante cualquier ataque del enemigo. No es que vamos a usar contra este ataque del enemigo, vamos a usar esta armadura. Ahora el enemigo varió su ataque, cambió su estrategia, entonces yo voy a cambiar la armadura. La armadura debe ser la misma. Cuando usted y yo tratamos de variar la armadura, la forma como enfrentamos la batalla, cuando tratamos de variar la forma de defendernos, es cuando nos volvemos más débiles, es cuando estamos más propensos a ser derrotados, a ser lastimados por el enemigo. Así que la armadura no debe de cambiar, las partes de la armadura no deben de cambiar. Cada una de estas partes de la armadura que se mencionan en este pasaje eran muy importantes para el guerrero. Y para usted y para mí son muy importantes también poder contar con cada una de estas partes de la armadura. Ahora, esto nos lleva a pensar que no puedo ir a enfrentar la batalla, que no debo enfrentar la batalla, si no estoy vestido con la armadura completa. Se puede imaginar un soldado en la batalla sin el yelmo, sin el casco ese que protegía su cabeza. O se puede imaginar un soldado enfrentando la batalla sin su espada, sin un calzado que lo defendiera bien, que lo hiciera sentir firmeza en los pies, sin un cinturón que lo mantuviera firme, sin una pechera que defendiera su corazón y su espalda. Pues sería un soldado muy débil, con una de estas partes que faltara. Era un punto débil. Recuerda la historia, habla de un hombre que era muy poderoso, casi considerado como un dios entre las naciones
griegas, vamos a decir, aquel tiempo. Y este hombre era invencible. Se decía que desde niño él había sido bautizado en un río muy especial que lo había vuelto impenetrable su cuerpo, no lo podían derrotar. Pero una flecha lanzada a la deriva cae en el talón de su pie. Y por eso se conoce hoy muy popularmente el talón de Aquiles. Porque de todo su cuerpo, la parte débil era aquella que no fue sumergida en el río, porque lo agarraron de los piecitos, lo sumergieron en el agua, pero esos pies no penetraron en el agua y quedaron débiles. Si tú y yo podemos tener la armadura casi completa, no es suficiente. Tenemos que vestir toda la armadura y la Escritura lo menciona de esa manera. Dice el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Tomar toda la armadura de Dios. No solo una parte, en el versículo 11 lo comienza diciendo, vestidos de toda la armadura de Dios. No solo una parte de la armadura, toda, completa. Cuando tú enfrentes la batalla contra el enemigo de tu alma, tú debes vestir la armadura de Dios completa. Con Dios no puedes estar a medias. No puedes ir medio a cuentas con el Señor. No puedes ir a enfrentar la batalla medio seguro, con medio equipo de defensa. Tienes que vestir toda la armadura de Dios. Y no la armadura que se te ocurra, porque puede ser, no, yo ya me vestí y yo creo que esta armadura que me he puesto, estas cosas con las que me he vestido, son las que me van a defender y me van a dar la victoria. Es toda la armadura de Dios, no toda la armadura que tú crees que te va a defender, no la armadura que tú ideaste, es la armadura de Dios, toda la armadura de Dios. Muchas veces nosotros queremos pelear las batallas espirituales con nuestra armadura, con nuestras estrategias, porque creemos que Dios está equivocado. Nos gusta pensar que somos más inteligentes que Dios a veces. Pero la Escritura nos recomienda que no tratemos de ser tan inteligentes, sino que tomemos la armadura que Dios nos ha proporcionado completa. Y eso es lo que la palabra te recomienda a ti y me recomienda a mí. Tomemos toda la armadura, esa armadura que Dios ha preparado para nosotros. Y debemos de vestirla siempre. ¿Por qué? Porque tú y yo no sabemos cuándo el enemigo va a arremeter contra nosotros. Posiblemente tengamos días de reposo, días de descanso en nuestra vida. Pero de repente el enemigo vuelve a atacar cuando ya estamos más tranquilos, cuando ya estamos un poquito descuidados, cuando ya estamos un poquito convencidos de que ya todo pasó, de repente el enemigo vuelve a atacar. Y nos toma quizás por sorpresa, nos toma desprevenidos. Por eso es que debemos de estar vestidos con la armadura de Dios todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Para qué? Dice la Escritura. Para que podamos resistir solo en el día malo. El día malo es quizá los peores días que nosotros podemos enfrentar. Pero ¿qué tal? La batalla tiene días malos, días menos malos, días no tan malos, pero siempre hay un riesgo en cada uno de los días en que la libramos. Entonces dice la Escritura, en el día malo, sí, en el peor día de tu vida, tú tienes que estar vestido con la armadura de Dios. Pero ¿cómo sabes cuándo va a ser el día peor de tu vida? ¿Cómo tú puedes determinar cuándo el enemigo te va a atacar con las armas más fuertes que él pueda encontrar? ¿Cómo podemos nosotros determinar cuándo será el día malo para nosotros? No lo sabemos. Por lo tanto, debemos de estar vestidos siempre con la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios, para que el día que te toque el ataque del enemigo, diría yo ahí, podamos resistir, podamos soportar
y pueda yo permanecer de pie, pueda yo permanecer de pie. Recuerda que la lucha es permanente. La lucha es permanente. Los guerreros humanos nos cansamos, nos agotamos, pero los guerreros espirituales no tienen la misma debilidad que los guerreros humanos. Y tu lucha y mi lucha no es contra personas, es que eso es lo difícil. Tu lucha y mi lucha no es contra personas. Puede que tú te agotes y puede que yo me agote, pero tus enemigos y mis enemigos no se van a agotar. Saben que están vencidos, eso es lo increíble. Saben que están vencidos, saben que están derrotados. Sin embargo, intentarán de todas formas convencerte de que tienen el control de tu vida, de que pueden dañarte, de que pueden estorbarte. Y muchas veces llegaremos a creer que lo que expresan, que lo que dicen es cierto. Entonces, por eso es que tú y yo debemos de vestir la armadura de Dios siempre, para que cualquiera que sea el día malo, en cualquier momento que el enemigo nos ataque, cuando la batalla arrecie más fuerte, quiere decir esto, entonces yo pueda permanecer firme. Y cuando ya todo haya terminado, dice, cuando el enemigo esté totalmente vencido, yo pueda haber permanecido de pie. Eso quiere decir cuando el Señor venga por su iglesia y cuando tú y yo, como parte de la iglesia de Dios, estemos con Él, es porque hayamos permanecido firmes. Habremos permanecido firmes. La lucha es permanente, así que siempre hay que estar en actitud de combate, vestidos con toda la armadura de Dios, siempre, permanentemente, toda la armadura de Dios, para poder resistir cuando vengan los ataques más fuertes. El propósito de Dios es que tú y yo permanezcamos firmes. El propósito de Dios no es que tú y yo nos sintamos fuertes, que nos sintamos muy valientes, que nos sintamos muy sabios, que nos sintamos muy estrategas para enfrentar la batalla. El propósito de Dios es que nos mantengamos firmes, para que podamos, dice la Escritura, estar firmes, vestidos con la armadura, que ninguna de las partes de la armadura nos llegue a faltar en ningún momento de la batalla, que permanezcamos firmes, vestidos con cada uno de los elementos de la armadura, que permanezcamos siempre de pie, en pie de lucha, aun cuando el enemigo lo sintamos que está vencido, sintamos que estamos venciendo, que Dios nos está dando la victoria, hay que estar siempre batallando, peleando, confiando en Dios, esperando en Dios, de pie, en posición de guerra, en posición de batalla. El deseo de Dios es que permanezcamos de pie, en pie de lucha, diría yo, en pie de lucha, empuñando las armas que Él nos ha dado para pelear la batalla. Algunas cosas que nos pueden ayudar a librar esta batalla espiritual. Algunos elementos que nos pueden ayudar a librar esta batalla espiritual pueden ser estos que te voy a mencionar. Permanecer unidos como familia y como iglesia. Un reino dividido lleva el camino a perecer, a terminar. Cuando tú y yo en la familia nos separamos, nos dividimos, esa es una familia débil. Una familia débil que fácilmente es destruida por el enemigo. Cuando tú y yo nos dividimos en la iglesia, nos separamos en la iglesia, esa es una iglesia débil que fácilmente es presa de los ataques del enemigo. Debemos testificar permanentemente de Jesús. No solamente cuando sucede un milagro en nuestra vida o cuando algo maravilloso pasa, permanentemente. Eso quiere decir que de mañana, de tarde y de noche estemos contando las maravillas de Dios, testificando lo que Dios ha hecho. Hay personas que solo testifican cuando Dios hace cosas grandes en ellos y cuando dicen un testimonio, alguien quiere dar un testimonio, yo he podido percibir que toda la gente se queda viendo uno a otro y no se animan a pasar
porque no tienen un testimonio que haga temblar a la audiencia, un testimonio que haga gritar a la audiencia de emoción. Entonces creen que los testimonios deben ser algo pero impresionante, impactante, pero el hecho de levantarnos cada día, respirar, vivir, trabajar, poder movilizarnos, es un gran testimonio, es una gran bendición. Igual puede ser una sanidad maravillosa. El doctor dijo que yo me iba a morir y el Señor me sana. Eso es un gran testimonio. No tenía nada para pagar la deuda y el Señor me proveyó de una manera extraordinaria. Es un gran testimonio. Me habían dicho que me iban a quitar el trabajo y el Señor me lo preservó. Es un gran testimonio. No tenía cómo enfrentar una situación y Dios me dio la salida. Es un gran testimonio. Entonces testificar de Cristo, testificar de lo que Dios hace en tu vida es algo importante para poder librar la batalla. Cuando el enemigo escucha lo que Dios hace en tu vida, se debilita y sabe que no tiene muchas oportunidades. Pero cuando nos dedicamos a quejarnos, a lamentarnos, a conmiserarnos, a tenernos lástima, entonces el enemigo sabe que puede fortalecerse y tiene más ocasión para vencernos. Debemos testificar permanentemente del Señor. No debemos descuidar el contacto con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene hoy la bendición para nosotros que la podemos tener disponible hasta en los teléfonos, hasta en los relojes ahora. Ya automáticamente hay programas que te ponen en tu teléfono, en tu reloj, un versículo cada día. Y dice el verso de hoy y te muestra una parte de la palabra. No debemos perder el contacto con la palabra de Dios. Porque cuando perdemos el contacto con la palabra de Dios es como que dejemos de comer, como que dejemos de alimentarnos. Nuestro cuerpo se debilita, nuestro espíritu se debilita. Es muy importante permanecer en contacto con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios. Es muy importante hacer esto para poder enfrentar la batalla y que el enemigo sepa que no tiene ocasión. Jesús fue tentado y mientras era tentado, él expresó palabra de Dios. Cada vez que somos tentados deberíamos de expresar palabra de Dios, responderle al enemigo con palabra de Dios. No debemos descuidar el contacto con la palabra del Señor. Debemos de orar en todo tiempo. Por eso recomienda el escritor bíblico, ora siempre, sin cesar, dice la traducción que tenemos. Ora siempre, no dejes de orar. Aunque a veces nosotros pensamos y quizá alguna vez hemos sido enseñados que orar es buscar un lugar aparte, solitario, donde nada nos estorbe y poder empezar a desahogarnos con el Señor y hablar con Él. Pero tú puedes estar trabajando y estar orando. Puedes estar practicando un deporte y estar orando. Puedes estar desarrollando cualquier actividad y permanecer orando. No podemos dejar de orar, no podemos dejar estar, así como no podemos dejar el contacto con la palabra, no podemos dejar el contacto con Dios. La palabra de Dios me habla, pero yo no puedo dejar de hablar con Dios. Porque cuando dejo de hablar con Dios, cuando dejo de buscar esa comunicación con Dios, entonces mi oído puede percibir otros sonidos. Cuando yo permito que otros sonidos entren a mi mente, entonces mi corazón se comienza a llenar de basura. Pero cuando yo permito que la voz de Dios y mi voz va buscando a Dios y la respuesta de Dios viene a mí, no hay espacio para nada más. No debo descuidar el contacto con la palabra de Dios y tampoco debo descuidar la oración. Debo de orar en todo tiempo. Cuando me va mal, en el día malo, sí, en el día malo, pero también en el día bueno, en aquellos días que nos va bien. Debemos de orar siempre
Debemos de hacer ayuno. ¿Qué tal? Eso se está perdiendo. El ayuno está pasando de moda. El ayuno está pasando de moda. Y entonces decimos, bueno, ayunar, no, eso ya pasó de moda, no es necesario, no es importante. Eso era para aquella gente. Y además el verdadero ayuno es dejar de chismear, dejar de pecar. Hay que ayunar de pecado, dicen algunos. Y permanecemos ocupados y preocupados por comer. Y cuando no tenemos que comer, nos da la tentación de quejarnos y de renegar de la situación que estamos pasando. Debemos de practicar el ayuno y dedicar un tiempo donde no estemos afligidos por el alimento físico, natural, para dedicarnos a alimentar nuestro espíritu con el Señor, con la presencia del Señor. Pero también debemos de servir al Señor. Debemos de servir al Señor. ¿Dónde vamos a servir al Señor? ¿En la iglesia? Sí. Pero también vamos a servir al Señor fuera de la iglesia. Y quizá es más impactante el servicio que dedicamos a Dios cuando estamos fuera de la iglesia. Porque eso es lo que impacta al mundo, a la gente sin Dios, a la gente que no conoce a Dios, a la gente sin Cristo, impacta más tu testimonio, tu servicio, que seas útil a la obra de Dios, al ministerio de Dios, fuera de la iglesia. Porque en la iglesia están mayormente los que ya creen, pero afuera de la iglesia están los que no creen, los que no conocen a Cristo. Y para ellos es muy importante ver cómo tú y yo nos desarrollamos. Debemos de servir al Señor, no solo en el culto, no solo en la iglesia, no solo desarrollando actividades dentro de la iglesia, sino viviendo una vida santa, agradable a los ojos de Dios, fuera de la iglesia. Eso hará que tú y yo podamos cumplir el ministerio de llevar la palabra de Dios, de llevar salvación a personas que no conocen al Señor Jesús. ¿Estás pasando el día malo? Posiblemente estás pasando el día malo. Conversaba hoy con una persona que está pasando un día muy malo, una época muy mala en su vida. Y aunque no es una persona que está muy cercana a Dios, es una persona que está aprendiendo a decirle gracias a Dios por cada día vivido. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer, darle gracias a Dios por cada día vivido. Y sobre todo, dice la Escritura, el consejo para nosotros esta noche es vestíos de toda la armadura de Dios. Vestíos de toda, y tú puedes leer aquí el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Vestíos de toda la armadura de Dios. No solo una parte, no solo una parte de la armadura, toda la armadura de Dios. No la armadura que tú y yo creamos que es la necesaria, de toda la armadura de Dios. Para que cuando llegue el día difícil, dice el consejo, podamos permanecer firmes. Para que podamos defendernos y rechazar todos los dardos que el enemigo quiera arrojar contra nosotros. Debemos de estar vestidos permanentemente, porque no sabemos cuándo la batalla va a arreciar. Debemos de estar vestidos permanentemente. Debemos de estar unidos entre nosotros. Debemos de estar alabando y glorificando al Señor, en contacto con su palabra, en contacto con Él a través de la oración. Debemos de estar consagrándonos cada día. Debemos de servirlo a Él, no solo en la iglesia, también fuera de la iglesia. El consejo de la palabra antes que termine el año. ¿Queremos terminar un año en victoria? Bueno, vistámonos de toda la armadura de Dios. Ese es el consejo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia con nosotros, Jesús.
Clamamos, Señor del cielo, para que esta palabra que hemos meditado hoy, Señor, se pueda hacer realidad en nuestra vida. Que podamos traerla a nosotros, Señor, y podamos comerla y nutrirnos de ella. Padre, que la armadura tuya, Señor, sea la que nos cubra en nuestras batallas diarias. Que cada uno de los elementos de esa armadura esté en nosotros para que cuando el enemigo arrecie la batalla y podamos sentir ese día que la Escritura llama el día malo, podamos permanecer firmes, dice tu palabra. Solo vestidos con esa armadura podremos permanecer firmes y los dardos del enemigo podrán rebotar sobre nosotros sin dañarnos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por tu consejo. Ayúdanos, Señor, para poder cumplir esta palabra en nosotros y que se vuelva vida. Gracias, Jesús. En tu nombre, bendito Señor. Amén. Amén. Que Dios bendiga tu vida. Nos alegramos mucho de que hayas compartido con nosotros este momento. Mucha gente hoy ha sido un día festivo, como decía mi esposa, un día donde no van a trabajar. Y quizá lo han dedicado para muchas actividades, pero tú y yo hemos dedicado este momento para glorificar el nombre de Jesús. Y Dios, no dudo que ha hablado a tu vida y ha hablado a mi vida. Y nos ha dado una recomendación muy importante para poder terminar este año en victoria como hijos de Dios. Así que Dios guarde tu vida, que Dios bendiga a tu familia. Gracias por haber estado con nosotros y que puedas disfrutar de una noche tranquila, de un sueño tranquilo y puedas retomar en la mañana siguiente otro día de trabajo donde la gloria de Dios se manifieste contigo. Que Dios te bendiga, nos vemos en la próxima ocasión para seguir celebrando el nombre de Jesús. Bendiciones para todos mis hermanos, que Dios los guarde.